Japón, del shogunato a la potencia del siglo XXI. 2000 años de historia. Existe un país que durante más de 2 siglos se cerró completamente al mundo exterior, que en menos de 50 años pasó de usar espadas de samuráis a construir barcos de guerra modernos, que sufrió las únicas 2 bombas atómicas de la historia y que 2 décadas después era la segunda economía del mundo. Un país que tiene a la familia imperial más antigua del mundo todavía en el trono y que combina tradición milenaria con tecnología de vanguardia como ningún otro. Eso es Japón y su historia no tiene comparación. Los orígenes: Jomon, Yayoi y los primeros japoneses. El archipiélago japonés estuvo habitado desde hace al menos 30.000 años. La cultura más antigua conocida es el Jomon, aproximadamente 14.000 a 300 años antes de Cristo. Cazadores y recolectores que produjeron la cerámica más antigua del mundo conocida hasta ahora. Su nombre significa marca de cuerda, por el patrón que dejaban en sus vasijas. Alrededor del 300 a.C. llegaron desde el continente asiático los pueblos Yayoi, que introdujeron el cultivo del arroz en campos irrigados, la metalurgia del bronce y el hierro y nuevas formas de organización social. La mezcla del Jomon y el Yayoi formó la base de población japonesa actual. Los Ainu, pueblo indígena del norte del archipiélago, son considerados descendientes directos de la cultura Jomon. Hoy son una minoría reconocida oficialmente en Japón, con una cultura, un idioma y una historia propias que durante siglos fueron suprimidos. La cerámica Jomon, datada en unos 16.000 años, es la más antigua del mundo. Apareció miles de años antes que la cerámica del Medio Oriente, lo que cambió la comprensión académica del desarrollo humano en Asia. La época clásica, Nara, Heian y la cultura cortesana. El florecimiento de la cultura japonesa. En el siglo VI después de Cristo, Japón recibió desde Corea y China 3 influencias que transformaron su civilización: el budismo, la escritura china y el confucianismo. El príncipe Satoku Taishi promovió activamente estas influencias y redactó la primera constitución japonesa en 604 después de Cristo, basada en principios budistas y confucianos. En 710, Japón estableció su primera capital permanente en Nara, modelada sobre el capital Tang de China. El Gran Todaishi, templo budista con la estatua de bronce de Buda más grande del mundo en su época, fue construido allí en 752. Todavía se puede visitar hoy. En 794, la capital se trasladó a Heian-kyo, la actual Kioto, que permanecería como capital imperial durante más de 1000 años. El periodo Heian, 794 a 1185, fue la edad dorada de la cultura cortesana japonesa. Arte exquisito, poesía, música y literatura floreció en la corte imperial. En ese contexto nació una de las obras literarias más importantes de la historia, la historia de Genji, escrita por la dama cortesana Murasaki Shikibu, alrededor del año 1000 después de Cristo. Es considerada la primera novela de la historia de la literatura mundial. La historia de Genji, escrita por una mujer hace 1000 años, describe con extraordinaria psicología la vida entre la corte Heian. Es estudiada hoy en universidades de todo el mundo como la primera novela moderna de la historia. Los samuráis y la era del shogunato, cuando los guerreros tomaron el poder. A fines del periodo Heian, el poder real del emperador fue erosionado por los clanes guerreros que competían por el control del país. Los samuráis, guerreros profesionales que servían a señores feudales llamados daimyo, se convirtieron en la clase dominante. En 1185, el clan Minamoto derrotó a sus rivales y su líder, Minamoto no Yoritomo, se convirtió en el primer shogun, el comandante militar supremo que gobernaba en nombre del emperador. Nacía el shogunato de Kamakura, el primero de varios shogunatos que gobernarían Japón durante casi 700 años. En 1274 y 1281, los mongoles de Kublai Khan intentaron invadir Japón con enormes flotas. Ambas veces, tormentas devastadoras destruyeron las armadas mongolas. Los japoneses llamaron a esas tormentas kamikaze viento divino, el nombre que siglos después darían a sus pilotos suicidas. El shogunato Tokugawa, 1603-1868, fue el último y más duradero. Estableció una paz de más de 250 años, unificó al país bajo un gobierno centralizado y tomó una decisión radical: cerrar Japón al mundo exterior. La política Sakoku, país cerrado, aisló a Japón de casi todo contacto con el extranjero durante 2 siglos. El código de honor de los samuráis se llamaba Bashido, camino del guerrero. Incluía valores como la lealtad, honor, disciplina y disposición a
a morir antes que deshonorarse. El seppuku, suicidio ritual, era la muerte honorable reservada a los samuráis que habían fallado en su deber. La apertura forzada y la reestructuración Meiji, 1853-1912. La transformación más rápida de la historia. En 1853, 4 buques de guerra estadounidenses al mando del comodoro Matthew Perry aparecieron en la bahía de Edo, actual Tokio, y exigieron la apertura de Japón al comercio occidental. Los japoneses, que no tenían nada comparable a esas naves de vapor y acero, no pudieron negarse. El aislamiento de 2 siglos había terminado. El shock fue inmenso. Shogunato Tokugawa, incapaz de responder a la amenaza occidental, colapsó. En 1868, los clanes que se oponían al shogunato restauraron el poder del emperador en lo que se llama Restauración Meiji. El joven emperador Meiji se convirtió en el símbolo de la modernización. Lo que siguió fue la transformación más rápida y profunda de una sociedad en la isla moderna. En apenas 50 años, Japón pasó de un país feudal con samurái y castillos de madera a una potencia industrial con ferrocarriles, fábricas de acero, armada moderna y una constitución al estilo prusiano. El lema del gobierno Meiji lo decía todo: país rico, ejército fuerte. En 1905, Japón derrotó a Rusia en la guerra ruso-japonesa, la primera vez en la historia moderna que un país asiático derrotaba a una potencia europea. El mundo entero quedó en estado de shock. La victoria sobre Rusia en 1905 tuvo consecuencias globales enormes, inspiró a movimientos independentistas en Asia y África y mostró que el dominio europeo no era inevitable. Gandhi lo mencionó como un momento inspirador para el movimiento de independencia indio. El imperialismo japonés y la Segunda Guerra Mundial, el camino hacia la catástrofe. El éxito de la modernización Meiji trajo un lado oscuro. Japón adoptó también el imperialismo de potencias occidentales. En 1895 tomó Taiwán de China, en 1910 anexó Corea y fue expandiendo su influencia por toda Asia Oriental. En los años 1930, el ejército japonés dominó la política y llevó al país hacia un militarismo agresivo. En 1937 invadió China y perpetró la masacre de Nanjing, uno de los crímenes de guerra más documentados del siglo XX, donde murieron entre 100.000 y 300.000 civiles chinos. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, entrando en la Segunda Guerra Mundial junto a Alemania e Italia. La guerra en el Pacífico fue brutal, combates isla por isla, kamikazes y la resistencia japonesa hasta el último hombre. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Murieron entre 130.000 y 225.000 personas. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición de Japón, la primera vez que los japoneses escuchaban su voz. La guerra había terminado. Los sobrevivientes de las bombas atómicas son llamados Ibakuya en japonés. Muchos sufrieron discriminación social durante décadas por el miedo irracional al contagio de la radiación. Sus testimonios son hoy un patrimonio de la humanidad. El milagro económico japonés, 1945-1990. De las ruinas a la segunda economía del mundo. En 1945, Japón estaba en ruinas, sus ciudades destruidas, su industria devastada, su ejército desarmado y su país ocupado por fuerzas estadounidenses. Lo que ocurrió en los siguientes 40 años es uno de los fenómenos económicos más extraordinarios de la historia moderna. Bajo la ocupación americana, 1945-1952, Japón recibió una nueva constitución democrática, reformas agrarias, la famosa cláusula 9, que renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior. Japón se transformó en una democracia parlamentaria con el emperador como figura simbólica. Liberado del gasto militar, Japón concentró todas sus energías en la reconstrucción económica. Empresas como Toyota, Sony, Honda, Panasonic conquistaron los mercados mundiales. El concepto japonés de Kaizen, mejora continua, revolucionó la manufactura mundial. Para 1968, Japón era la segunda economía del mundo, detrás solo de Estados Unidos. El concepto de Just in Time, producción justo a tiempo, fue desarrollado por Toyota en Japón y transformó la manufactura global. Hoy es usado por empresas de todo el mundo. Historia monetaria, el yen japonés, la moneda del sol naciente.
La historia monetaria de Japón refleja perfectamente su transformación de sociedad feudal a potencia moderna. Antes del yen, monedas y arroz. Durante la era feudal, Japón usó una mezcla de monedas de cobre importadas de China, monedas locales y, curiosamente, el arroz como unidad de valor. Los ingresos de los samuráis y los daimyo se medían en koku, la cantidad de arroz necesaria para alimentar a una persona durante un año. El yen desde 1871. Con la restauración Meiji, Japón necesitaba un sistema monetario moderno. En 1871 se introdujo el yen, que significa objeto redondo en japonés, unificando el caótico sistema de monedas feudales en una sola moneda nacional decimal. El Banco de Japón fue fundado en 1882 como Banco Central Emisor. La hiperinflación de posguerra y la reforma. La Segunda Guerra Mundial destruyó el valor del yen. La inflación fue devastadora entre 1945 y 1949. La ocupación estadounidense implementó reformas monetarias y fijó el tipo de cambio en 360 yenes por dólar, un tipo que se mantendría fijo hasta 1971. El yen moderno. Desde 1971, el yen flota libremente. Es hoy una de las 3 monedas de reserva mundial junto al dólar y el euro. Con código ISO JPY, los billetes japoneses son famosos por su calidad y sus diseños. El monte Fuji, el escritor Higuchi Ichiyo, el filósofo Fukuzawa Shikushi. En 2024 se renovaron los billetes por primera vez en 20 años. El yen es la moneda más negociada del mundo después del dólar y el euro. Japón tiene además de uno de los niveles de deuda pública más alto del mundo, más de 250 del Producto Bruto Interno, pero mantiene tasas de interés casi en cero desde hace décadas. Un fenómeno único. Japón hoy, la potencia del siglo XXI. Japón es hoy la tercera economía del mundo, una democracia estable y una de las sociedades con mayor esperanza de vida del planeta. Sus ciudades, especialmente Tokio, son modelos de eficiencia, seguridad y orden. Pero Japón enfrenta también desafíos enormes. Una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, una población que envejece rápidamente, una deuda pública colosal y la amenaza constante de terremotos y tsunamis en uno de los territorios sísmicos más activos del planeta. Su influencia cultural global es única. El anime, el manga, los videojuegos, la gastronomía, el sushi es el plato más internacionalizado del mundo. La arquitectura y el diseño japonés impregnan la cultura popular mundial de una manera que ningún otro país de su tamaño ha logrado. Nuestro mayor orgullo no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que nos caemos. Proverbio japonés.